Oncología Infantil del Hospital Universitario Austral. Doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros en el Interactivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Comunicarse es un tema muy importante. Sí, y lo primero, que siempre empezamos por lo más básico, doctor, si cabe, una definición de lo que es la meningitis. Bueno, la meningitis básicamente es una infección que afecta las membranas que recubren nuestro cerebro. Ahora, lo interesante es que el informe del Boletín Epidemiológico Nacional, si bien usa mucho el término meningitis, también se refiere a otras formas invasivas de estas bacterias, ya sea de Haemophilus influenzae, de neumococo y de meningococo. Por ejemplo, el meningococo tiene la capacidad de producir una enfermedad sistémica que nosotros denominamos meningococcemia, que no solamente produce mortalidad, sino también secuelas muy graves. Yo he tenido pacientes a los cuales hubo que amputarles una pierna, amputarles una mano, o sea que no es solamente la muerte, sino que condiciona la vida social, laboral, deportiva de esas personas que padecen estas enfermedades. Bien. Doctor, y en realidad el motivo, más allá de la definición suya sobre lo que es y lo que no es también la meningitis, es que la gente se vacuna menos contra la meningitis. Miren, hace poco leía un reportaje que le hacían al escritor, a Sacheri, y le preguntaban por qué había estudiado Eduardo Sacheri, por qué había estudiado historia. Y él decía porque es una muy buena herramienta para entender la realidad. Y yo en medicina ya tengo medio siglo de historia, ¿sí? Entré a estudiar a los 18 años, me recibí a los 24 y ya tengo 69, o sea que tengo casi 45. Y cuando yo empecé a hacer pediatría, mi especialización, era muy frecuente que nuestra preocupación era detectar los casos de meningitis precozmente, que eran muy frecuentes. ¿Y por qué detectarlos precozmente? Porque podíamos implementar antibióticos para ver si podíamos ir solucionando el problema. ¿Y cuál es mi percepción de esa época? Bueno, que a muchos chicos los pudimos ayudar, a otros lamentablemente no, porque o no resultaban bien los antibióticos o consultaban tardíamente. Y también muchos chicos que quedaban con secuelas. Muchos años después, en la medida que fueron apareciendo las vacunas, la de Haemophilus, la de neumococo, las de meningococo, cuando doy clases a los alumnos de la Universidad Austral o cuando doy cursos a médicos, tenía que explicarles, ¿no es cierto?, y mostrarles fotos, porque claro, las vacunas son víctimas de su propio éxito, dejan de verse las patologías y creemos que desaparecieron. Y al creer que desaparecieron, no vacunamos. Y ahí aparecen las barreras a la vacunación, que no es solamente un problema de la gente que no lleva a sus hijos a vacunarse o de que los adultos no se vacunen. También es un problema de los profesionales de salud, que no aprovechamos las oportunidades para ver si esas personas están vacunadas. Bien. Hace poco mi esposa... Sí, perdón. No, cuente, por favor, es muy interesante lo que iba a decir. No, mi esposa me comentaba, ella tiene una serie de controles, vieron que las mujeres son mucho más disciplinadas que nosotros para ir al médico, Sí. van a la ginecóloga, Y a la los hacemos ir a nutricionista. ustedes. Y exactamente, y muy bien que hacen. Y ella me decía, nadie me pregunta si estoy vacunada para algo o no. Nadie me dice si me di la vacuna antigripal o la del neumococo, la del meningococo. Entonces, hay un tema y es que ¿dónde ponemos el foco de lo que creemos importante? Yo me ponía un ejemplo en otra entrevista que me hicieron y digo, si dan un anuncio de que en determinado lugar van a dar 1 kilo de asado por persona, probablemente haya muchísima gente, y yo me incluyo ahí haciendo la cola, si es gratis. Bueno, estas vacunas son gratis para las personas, salvo la del meningococo B, que solamente está en calendario nacional para huéspedes especiales, pero por otro lado muchas prepagas y
obras sociales la cubren. Que sean gratis no quiere decir que no tengan un costo, porque las pagamos Claro. todos. El Estado, sí. Pero nosotros tenemos disponibilidad de vacunas en miles de centros de vacunación que hay en el país. Y sin embargo, mucha gente no va, aunque no tiene ningún costo. Y eso creo que tiene que ver también con que no sienten la presión de que el problema puede existir. O el miedo, doctor. Porque quizás, fíjese que la desesperación de las vacunas contra el COVID debido al miedo que tenía toda la población, que teníamos todos en aquel momento, y el desconocimiento. Y en esto, paradójicamente, pasa un poco lo mismo. Mucha gente no sabe que hay que colocarse este tipo de vacunas. Mucha gente no está informada. ¿Y qué pasa que no se informa? Porque para esta época tenemos la campaña antigripal, pero al menos yo, por favor, usted dígame si usted lo ha escuchado, pero al menos yo no he escuchado ninguna campaña, ni he visto ningún panfleto que no sea político, ni nada por el estilo que me diga que hay que vacunarse contra la meningitis. Bueno, ahí algo que además afecta a nuestro cerebro, ¿no? Nuestro sistema nervioso central. Es de vital importancia, además. Seguro. Bueno, ahí interviene, por un lado, el sistema de salud, ¿no es cierto?, y las políticas de salud. Sí. Por otro lado, estamos teniendo un problema, yo les diría, con el exceso de información. O sea, hay mucha información y muy diversa y a través de los distintos medios que tenemos, la recibimos y a veces nos cuesta poder identificar qué es lo que realmente es más importante. Creo que ese es un desafío, ¿sí? Poder focalizarnos en lo que realmente es importante, aunque no esté pasando ahora. Uh-huh. Hace poco leía un artículo sobre la verdad en medicina y hablaba sobre el escenario metafórico y decía que, bueno, citaba a un médico mexicano y hablaba sobre que la medicina es un encuentro entre alguien que sufre y alguien que alivia. Y yo pensaba que esto está visto desde la enfermedad y no desde la salud, porque no siempre uno concurre al médico cuando está sufriendo. Uno puede concurrir al médico justamente para prevenir. Entonces, yo puedo ver las cosas desde la enfermedad o desde la salud, o desde ambos lugares. Si lo veo desde la salud, probablemente pueda prevenir y pueda acordarme de hablar con esa persona de qué cosas puedo evitar en el futuro. Qué agradable es hablar con usted, doctor, porque más allá de contarnos qué es la meningitis, qué no es la meningitis, nos estamos metiendo en una cuestión filosófica, ¿no? Un cambio de paradigma de cómo mirar a la medicina y cómo mirar al médico y también al paciente. Doctor, como para cerrar y agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha brindado, ¿a qué le prestamos atención por las dudas de que sea meningitis? ¿Qué vemos? ¿Qué podemos darnos cuenta que hay? ¿Qué síntomas podemos chequear para saber y por lo menos estar alertas? Bueno, dos cosas les voy a comentar. Una, sobre ese tema, los síntomas de meningitis al comienzo son indistinguibles de otras enfermedades banales. Ajá. Pueden parecer un resfrío, pueden parecer una gripe, pueden parecer una faringitis. Entonces, es muy difícil detectarlas hasta que no haya más síntomas. Y cuanto menor edad tiene el paciente, menos síntomas va a dar. De hecho, un neonato, un recién nacido, va a dar muy pocos síntomas, quizás solo fiebre. Ajá. ¿Sí? Por eso es que los pobres neonatos, cuando están con fiebre, reciben tantas punciones lumbares, que es la punción que nosotros hacemos para ver si hay una alteración en el líquido cefalorraquídeo. Uh-huh. Entonces, será el médico el que tenga que determinar, aunque yo les digo que he tenido pacientes que han consultado, que el médico lo ha visto, que ha creído que era un cuadro gripal y a las 6 horas estaba internado en terapia intensiva con una meningococcemia grave. Uh-huh. Entonces, esa es la dificultad. Entonces, el mensaje es que es mejor prevenir que curar. Como lo decía recién. Y respecto a eso, un comentario. No es solamente importante estar vacunado, recibir una dosis, sino recibir todas las dosis. Porque tan importante como recibir una dosis es recibir el esquema completo, porque eso es lo que realmente nos va a proteger. Entonces el mensaje es,
ponte al día, Bien. como decían en la Semana Internacional de la Vacunación, con las vacunas y con las dosis de las vacunas. Muy bien, entonces el paso sería, ante la preocupación, un clínico y a través del clínico descartar y derivación, pero siempre una consulta es esencial para esto. Doctor Enrique Casanueva, muchísimas gracias por el tiempo que nos dio. Muchas gracias. No, gracias Alejandro, y se me olvidó el nombre de la Virginia. Virginia. Gracias, muy amables, y los felicito por poder sensibilizar sobre este tema que es tan importante. No, por favor, gracias a usted por explicarlo tan sencillamente para que lo podamos entender. Un abrazo, doctor, gracias. Un abrazo, adiós. Hasta luego. El doctor Enrique Casanueva ahí nos estaba explicando por qué el motivo principal del aumento de casos de meningitis, a pesar de que hay gente que se está vacunando. Bueno, no se están vacunando precisamente